el tema tal como está estipulado en el sílabus es implementación de planes de mejora. Pero de acuerdo a lo que es el producto acreditable, ustedes van a solo diseñar el plan de mejora, ¿no? Los tiempos no son suficientes para poder implementar un plan de mejora. ¿Cuáles son los propósitos de la sesión? Tener claro qué es un plan de mejora, explicar la importancia de los planes de mejora, identificar los pasos previos a la elaboración de un plan de mejora, identificar el proceso metodológico de elaboración de un plan de mejora y diseñar planes de mejora continuos basados en procesos de autoevaluación. Bien, y los contenidos están en la misma línea de los objetivos. Lo que buscamos es al final de esta clase que precisamente todo ese proceso de diseño del plan de mejora quede muy claro para que ustedes puedan aplicar este conocimiento. Bien, es importante partir, maestros, de decir que la excelencia de una organización viene marcada justamente por esa capacidad que tiene la institución de crecer en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando hablamos de la organización, definitivamente estamos hablando de todos los actores. Algunos actores tienen más protagonismo que otros por las funciones que se desempeñan en una institución educativa. Pero todos estos actores de la comunidad educativa de esa institución, ya sea una escuela, un instituto tecnológico, una universidad, todos tienen un rol muy importante. Pero en la medida que como organización vayamos creciendo en cuanto a que los procesos se van mejorando, entonces decimos que es una institución que continuamente está aprendiendo. Hablamos de los procesos que, de acuerdo a la teoría de procesos, van desde los procesos estratégicos, los procesos misionales u operativos y los procesos de soporte o mantenimiento, ¿no? Y entre los procesos estratégicos están desde lo que es todo el proceso de planificación que se hace en las instituciones educativas, de elaborar un PI, un PAD, ¿no? Los proyectos de mejora e innovación. ¿Qué más? Los procesos de evaluación institucional, no de evaluación de aprendizaje. Esos básicamente son esos procesos estratégicos que se dan en una institución. Luego hablamos de procesos misionales, donde están los procesos de enseñanza-aprendizaje, la tutoría, la evaluación de los aprendizajes, entre otros que se desarrollan dentro de la institución. Y finalmente los procesos de soporte o mantenimiento, que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos, de los recursos materiales y de los recursos financieros. Todos ellos tienen su propia importancia porque sin ellos no funcionaría a cabalidad una institución. Sin embargo, nosotros sabemos que son claves los procesos estratégicos y los procesos misionales. Bien, entonces en la medida que tomamos conciencia de cómo estamos trabajando en esos procesos y nos damos cuenta de que hay que hacer ajustes en el camino y hacemos esas mejoras, entonces la institución digamos que va aprendiendo sobre sí misma y va teniendo en cuenta que si no se interviene de manera oportuna y de manera pertinente, ¿no? Esto no va a funcionar. Entonces, las instituciones caen en el estancamiento y eso no es bueno para ninguna. Entonces, dentro de ese proceso de mejora, implica que hay que planificar esa estrategia de mejora. Es decir, tenemos que pensar cómo garantizar no solo con cumplir los procesos, sino cómo
garantizamos que esos procesos sean de manera continua y se note un desarrollo cualitativo de los mismos, más que cuantitativo, ¿no? Porque a veces el énfasis en el informe anual de gestión del directivo, cuántos alumnos pasaron, cuántos desaprobaron, y no es necesariamente el dato que es más importante, sino cómo manejamos estos procesos y cómo avanzamos de manera cualitativa para brindar un mejor servicio educativo. Bien, entonces vamos a comenzar explicando qué es un plan de mejora. Cuando hablamos de planes de mejora, colegas, estamos hablando de un instrumento que permite identificar y jerarquizar esas acciones factibles para subsanar las principales debilidades. Y es un insumo básico para construir el plan de acción o plan operativo. ¿A qué nos referimos? Bueno, los procesos de autoevaluación nos identifican cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Las fortalezas son importantes identificarlas y tenemos que ver los mecanismos de mantenerlas o de incrementarlas. Pero sí es nuestra preocupación cuando encontramos debilidades en esos procesos que se realizan en la institución educativa. Debilidades que no permiten que logremos la finalidad de brindar una educación de calidad. Entonces, esas debilidades tienen que ser subsanadas por el bien de toda la comunidad educativa, pero sobre todo de nuestros usuarios, que son nuestros estudiantes. Y cuando decimos que es un insumo básico para el plan de acción, claro, porque los planes de mejora tienen que verse plasmados en los PAD, ¿no? O en los POI, como se le llame, dependiendo del tipo de institución. Y al igual que hacemos un plan estratégico para 3 años, en el plan estratégico deben estar también estipulados estos planes de mejora y desagregados en el POI dependiendo de la magnitud del plan, que puede ser anual o puede abarcar los 3 años en que está en vigencia un POI o un PAC. Los planes de mejora entonces se constituyen para la comunidad educativa, para las instituciones, en una oportunidad porque nos va a permitir mejorar, pero también un desafío, ¿no? Un desafío porque es, como ya lo hemos analizado en clases anteriores, es muy difícil instalar una cultura de calidad y una cultura de evaluación. Estamos acostumbrados en general en las instituciones a cumplir con las funciones, pero lamentablemente a veces por la falta de liderazgo de nuestros equipos directivos no tenemos una visión o si la tenemos no avanzamos hacia ella, se queda en una simple declaración. Entonces, todo el equipo directivo, el equipo todos los equipos de la comunidad educativa, tendríamos que estar dispuestos, como dice ahí, a fortalecer la efectividad pedagógica. Y por eso también trabajar planes de mejora desde su elaboración hasta su evaluación como proceso implica que todos los actores vamos a ir aprendiendo a hacer estos planes de mejora y sobre todo a implementarlos. Y esto no es fácil, no es fácil, como ya lo vamos a ver más adelante. A veces se hace con mucho entusiasmo la autoevaluación y de ahí ya no quedan energías ni motivación para implementar los planes de mejora, que son lo principal, ¿no? Entonces, estos planes de mejora resultan muy importantes para las instituciones educativas porque eso es lo que va a permitir que podamos atender, como dice ahí, de forma adecuada y oportuna a todas las necesidades y problemáticas que como comunidad
consideramos prioritarias y estratégicas. ¿Y de dónde se deduce esta priorización y esta definición de estratégicas de estas situaciones, de estas necesidades y problemáticas? Eso es parte del proceso de autoevaluación, ¿no? Que es un proceso que ustedes han hecho y que, si bien es cierto, se ha hecho en pequeño, tomando una dimensión, unos aspectos de variable, pero aún así nos permite identificar qué necesidades hay para mejorar ese proceso, cuáles son esas debilidades, a cuáles aspectos de esos procesos tendríamos que darles una mayor ímpetu, digamos, se concentren más los esfuerzos en ciertos tipos de actividades que son las que inciden directamente en la mejora de la gestión pedagógica. Bien, en ese sentido, dice, facilita la acción creativa y una intervención inteligente de solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en la reflexión sobre el problema y le damos vuelta al problema, pero no que justamente nos permite dar ese paso, ¿no? Dar ese paso. Y se vuelve un instrumento de gestión. Eso ya, como lo decía, se hace una autoevaluación y se hace la autoevaluación bajo un modelo que la institución define, ya sea el modelo del Estado o el modelo de otra institución. Queremos nosotros como institución que hemos decidido pasar para avanzar en la gestión y aseguramiento de la calidad. Entonces, lo importante es que gracias a un plan de mejora vamos estableciendo estrategias para lograr. Hemos dicho, no interesa tanto evaluar personas en los procesos de acreditación, ¿no? Sino lo que interesa son los procesos. Y definitivamente las instituciones acreedoras que diseñan estos modelos lo hacen pensando en aquellas condiciones que son necesarias, tratándose de una institución educativa, que son necesarias para asegurar el logro de los aprendizajes y la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros hemos revisado algunos modelos, porque hay dos equipos trabajando el modelo del IPEVA y dos equipos trabajando el modelo de CONEAU, entonces nos hemos dado cuenta de que todo apunta a lo mismo, ¿no? A asegurar la calidad de la educación. ¿Qué representa el plan de mejora dentro del proceso de autoevaluación con fines de acreditación? Se elabora, como dice ahí, teniendo en cuenta el logro de todos y cada uno de los estándares de gestión. Y su duración, su implementación es variable porque va a depender de la cantidad de acciones de mejora que se requieran en la institución. Pero no solo es eso, ¿no? Porque podemos identificar muchas debilidades, muchas deficiencias, pero habría que ver si realmente la institución cuenta con los recursos y si incluso la labor que hacemos en la institución va a permitir la ejecución. Así como para los procesos de autoevaluación y acreditación, maestros, se requiere un plus de compromiso, de dedicación, porque tendremos que hacer muchas cosas fuera de horario. Igual representa la implementación de los planes de mejora. Pero la ventaja de esta metodología es que una vez que definamos un orden, una jerarquía
de cuáles son las necesidades o problemáticas que debemos priorizar, entonces ya también vamos a definir hacer en un año. Algunas instituciones se pueden pasar 2, 3, 5 años implementando planes de mejora y después recién de ese tiempo solicitan la evaluación externa. ¿Y por qué eso lo reflexionábamos en las sesiones anteriores? Por el tema de los recursos, ¿no? Hay deficiencias, por ejemplo, que tienen que ver con los procesos de soporte y mantenimiento y que implican equipamiento, infraestructura, ¿no? Y eso implica mayor demanda de recursos. Entonces, en ese sentido, los planes de mejora también se proyectan en el tiempo, en planes a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo. Y se incorporan en el plan anual de trabajo de la institución educativa, que como nosotros sabemos, si yo tengo un plan estratégico a 3 años, significa que todos los objetivos estratégicos se tienen que desagregar en actividades que se tienen que ir desagregando en esos 3 años de acuerdo a las prioridades que se tienen en esa institución educativa. Entonces ahí se incorporan justamente también los planes de mejora con fines de acreditación. Entonces, si miramos de acuerdo a este ¿no? De implementación del plan de mejora, tenemos que estaríamos en la tercera fase, pero para eso tendría que haberse pasado el proceso de autoevaluación, la identificación de fortalezas y aspectos a mejorar para recién elaborar y elaborar los planes de mejora o diseñarlos, socializarlos para que la comunidad tome conciencia de ello que, por supuesto, toda acción también necesita ser monitoreada o seguida y finalmente evaluada. Entonces, es importante, es clave esta información que hemos recogido en esta fase 2 del proceso de autoevaluación, porque es aquí donde vamos a identificar esos procesos o esas áreas que requieren mejoras, ¿no? Y a partir de ahí, recién vamos a planificar esas acciones de mejora que se tienen que implementar en la institución. Ahora, todo esto es importante entender que es parte de un proceso participativo, donde se involucran todos los actores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, maestros? No, no sé. Ya, muy bien, gracias. Luis, quiere decir que cuando se hace un plan de mejora, ¿no? Se tiene que socializar con todos los actores educativos para mirar lo que se ha logrado y aún lo que falta por mejorar. ¿Me habla de plan de mejora Sí, o de del los plan de resultados? mejora. Bueno, en los planes de mejora, ustedes saben que hay una comisión de autoevaluación que sistematiza y hace el informe de autoevaluación. Entonces, al hacer ese informe de autoevaluación, ese informe tiene que ser analizado y desde ahí ya hay un trabajo participativo, porque ese informe tiene que ser llevado a todos los actores en diferentes talleres y con la ayuda de ellos se debe establecer esa lista de priorización de problemas, ¿no? Y ahí se puede usar diferentes herramientas como vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, una vez que se ha priorizado, se organizan los equipos que van a elaborar los planes de mejora. El equipo de autoevaluación sigue
si a veces los tiempos, los espacios dentro de la jornada no permiten hacer continuamente estos talleres, este equipo puede hacer una propuesta de los planes de mejora, pero eso tiene que ser llevado al pleno, a talleres, para que ahí se discuta si realmente se ha hecho una buena priorización. Entonces ya la metodología que se va a usar dentro de la institución va a depender del tipo, del tamaño de institución, de los tiempos, de la organización que hay en la institución. Y eso tiene que analizarse bien junto con el equipo directivo. Pero lo que sí es importante entender es que tiene que haber participación de todos los actores. Cuando lo hace solo el equipo de autoevaluación, nadie se siente involucrado porque no han sido parte de ese proceso. Entonces sí es necesario esa sensibilización para que después todos puedan participar de esos procesos. Gracias, Miss. Ya. Por eso decimos que antes de empezar a elaborar los planes de mejora, hay algunas cuestiones preliminares. Tenemos que pensar los diferentes actores si realmente queremos que nuestra institución mejore. Otra pregunta es si realmente creemos que es posible mejorar y si estamos en condiciones de asumir el reto. ¿No? Eso es parte de esa sensibilización. Y bueno, nos queda claro que la mejora siempre es posible. Por eso se deben controlar las actitudes derrotistas o desmotivadoras. Aquí hay un error. Y se deben evitar las excusas para la mejora. Porque ustedes saben que en toda institución tenemos varios tipos de actores, ¿no? O sea, no nos referimos a que hay docentes, estudiantes, etcétera, sino que hablamos de gente que siempre hace, que siempre es proactiva, que siempre está atenta a mejorar los procesos, siempre está ahí dispuesta no solo a cumplir su función, sino está pensando cómo mejorar la institución. Pero también tenemos el grupo de gente que hace lo mínimo necesario, ¿no? Que solo cumple su función y ya siente que está justificando sus salarios, etcétera, ¿no? O que eso es lo único que le compete y no tiene por qué tener mayor compromiso. Y tenemos también la gente que critica, ¿no? Que critica, que no hace ni deja hacer. Entonces vamos a tener siempre esas barreras en la institución y tenemos que tener nosotros muy claro que la idea que se tiene que lograr asimilar es que sí es posible mejorar aquellas situaciones débiles, esas falencias que tiene una institución, pero para eso se requiere de voluntad, de compromiso, de perseverancia para empezar y terminar aquello que nos proponemos mejorar. Y ese es el camino más difícil, ¿no? Cómo mantener equipos y actores que finalmente se van a comprometer con los planes de mejora. Entonces hablamos primero, antes de hablar de los procesos, de esas condiciones que son necesarias para garantizar la eficacia de los planes de mejora. Y aquí he tomado una información de los instrumentos que generó el IPEVA en el año 2013. El IPEVA nos habla ahí de que son aquellos aspectos que pueden contribuir con el éxito o el fracaso, tanto en la elaboración de objetivos de mejora como en la ejecución y valoración de resultados. ¿Y de qué condiciones hablamos? De la comprensión del contexto, de la reflexión sobre los resultados de la autoevaluación, del compromiso de los actores educativos con la mejora y si se debe tener siempre presente el sentido que tiene la implementación de la mejora. Hablemos de cada uno de ellos. Cuando hablamos de comprensión del contexto,
Quiere decir que todos los miembros de la comisión de autoevaluación deben estar familiarizados con el contexto interno y externo de la institución educativa, cualquiera que sea su naturaleza. ¿Para qué? Para comprender su naturaleza y características, ¿no? Estamos hablando de el contexto interno y externo. Si hablamos, por ejemplo, de contexto interno, estamos hablando de la misión y visión institucional, que son muy valiosas. Aquí es importante reflexionar esto porque no solo son declaraciones que se tienen que poner en el PI, en los documentos de gestión. En realidad, hacer una misión y una visión es toda una metodología participativa, donde deben, si bien es cierto, hay un equipo de gestión que cuando se hace el PI propone esa misión y visión, estos aspectos tienen que ser socializados, interiorizados, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestro quehacer principal? ¿Cuáles son nuestros anhelos cuando hablamos de visión? ¿Qué queremos ser? ¿No? ¿Cómo nos imaginamos en un futuro próximo? Porque nos va a llevar a reflexionar sobre este contexto interno de la propia institución. Y ahí es donde se toma conciencia de realmente qué roles cumplimos los diferentes actores a lo interno de la institución. Y la visión nos lleva a mirar también un poco ese contexto externo, ¿no? ¿Qué representamos en ese futuro? Que puede tener diferentes opciones, ¿no? El futuro es un futuro de incertidumbre y como personas y como instituciones yo me puedo proyectar N futuros bajo ciertas condiciones. Y eso es lo que hace la institución, los equipos que trabajan la visión, es un poco proyectarse a esos futuros posibles y escoger uno en base a lo que somos como institución y en lo que sí estamos seguros que podemos trabajar para llegar a ese futuro proyectado, pero posible, ¿no? Y lo otro es los resultados, por ejemplo, en el caso de las escuelas, de las evaluaciones censales de aprendizaje o del rendimiento académico por programa. Esto es un poco una mirada a lo interno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las evaluaciones no siempre reflejan verdaderos niveles de aprendizaje, pero desde el punto de vista cuantitativo sí son un indicador que se toma en cuenta. Es un tema sobre el cual se puede hablar mucho, ¿no? Porque la vez pasada cuando veía en las noticias de estos chicos peruanos que ganan medallas de oro en competencias internacionales de matemática, de física, de química, ¿no? Competencias con países que tienen altos niveles de calidad educativa. Entonces uno dice, pero ¿por qué si ganamos esos premios y por qué estamos tan mal en las evaluaciones censales? O sea, algo está mal ahí, ¿no? Habría que revisar los procesos, los tipos de instrumentos que se aplican, etcétera, porque realmente uno se pone a pensar, no se está haciendo una verdadera medición de esos procesos, no se están considerando de repente ciertos aspectos. Y eso amerita todo un debate y sobre todo toda una revisión sobre estas evaluaciones. Pero al final y al cabo son indicadores de calidad que se toman en las estadísticas. En esa mirada interna. Cuando hablamos del contexto, son analizar esas situaciones adversas del entorno, eh, esas amenazas, ¿no? De las que hablamos cuando hacemos el FODA institucional. Y sí las hay, ¿no?
que tiene que ver con la presencia de repente de un contexto, por ejemplo, socioeconómico desfavorable, que no permite que los alumnos tengan las condiciones. Tienen que trabajar, por ejemplo, niños que no tienen presencia de adultos en casa, que hagan un acompañamiento a sus aprendizajes, en fin, tantas situaciones adversas, ¿no? No sé si algunos de ustedes pueden mencionar, de acuerdo a la experiencia que viven, cuáles son esas situaciones adversas del entorno. A ver. Doctora, muy buenos días. Sí. Segundo. Eh, le decía de que depende de dónde se encuentre ubicada la institución educativa. En una zona urbana generalmente tenemos violencia, familias disfuncionales. En cambio, en la zona rural no hay violencia, pero sí hay, se puede decir, machismo, donde el padre considera que la mujer solamente es hasta quinto de secundaria. La zona rural también hablamos de escasez de dinero para los alimentos. Entonces, esos elementos externos, como yo siempre lo digo en mis charlas, no son determinantes, pero influyen. ¿Y por qué no son determinantes? Porque si vamos a ver quién está en primer lugar en la educación es Moquegua. Y Moquegua tiene un alto índice de pobreza y muchos de sus lugares se encuentran como que dicen, el quintil de pobreza extremo. Así es. Entonces es hora ya de quitarnos ese estigma de que la pobreza, de que las familias disfuncionales perjudican directamente a la educación. No, indirectamente sí, pero directamente quien hace la labor de mejora o quien hace la labor de que los aprendizajes sean logrados es el docente, y en segundo lugar, como dicen las investigaciones, son los directivos. Hacia ahí vamos apuntando, a tomar un nuevo protagonismo, tanto docentes como directivos, para la mejora de los aprendizajes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es importante lo que ha dicho Augusto, ¿no? Sí, yo soy Augusto. Ya, Augusto, sí. Lo que ha dicho Augusto, ¿no? Porque el contexto, de hecho, que presenta situaciones retadoras, pero también él lo ha dicho, ¿no? Hay que desmitificar que en zona pobre siempre es mala calidad de aprendizaje. Y cuando miramos estos chicos que triunfan en diversos aspectos académicos, deportivos, etcétera, vemos efectivamente que no necesariamente provienen de aquellas escuelas privadas de zonas socioeconómicas de niveles altos. Generalmente vemos mucha resiliencia, mucha fortaleza en chicos que provienen de zonas muy pobres. Juan Carlos. Sí, maestra, buenos días. Buenos días, compañeros. En realidad escucharlos es ponernos a pensar que es muy importante para poder lograr que cada escuela pueda mejorar en sus procesos, porque es un trabajo de día a día y de integración sobre todo, porque, por ejemplo, sucede que algunas jefaturas se ponen de acuerdo en el momento de la organización para mejorar todos los índices de calidad que pueda tener cada oficina de cada área. Pero hay otras que, por ejemplo, generan el tema de los entrampamientos. Y lo importante aquí es tratar de organizar más que todo las jerarquías, porque le comento en lo personal, los jóvenes tienen mucho talento que muchas veces es importante saberlo guiar. Aquí, por ejemplo, donde yo trabajo, los jóvenes son muy entusiastas con los procesos del mejoramiento de la calidad, tanto académica como en la infraestructura, son muy competitivos y lo más interesante es que, como lo acaba de decir usted, bien, son jóvenes con deseos de crecer, tienen muchas aspiraciones, tienen deseos de mejorar desde su lugar de origen los procesos de calidad en
en sus escuelas. Por ejemplo, yo ya tengo aquí 6 años y hay jóvenes que ya egresaron de sus áreas académicas y han regresado a sus lugares de origen y llegan con todas las ganas de mejorar. Yo creo que la sensibilización en el proceso del mejoramiento de una escuela va de la mano si integramos a todas las personas que estamos involucradas en el proceso. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, gracias Juan Carlos. Correcto lo que tú has dicho. Hablas de una experiencia porque tu institución ya ha vivido estos procesos. Vanessa. Sí, doctora. Un poco enmarcándome en lo que usted señalaba sobre los resultados de las evaluaciones censales, ¿no? Me enfocaba, por ejemplo, en lo que de pronto el Estado, el Ministerio de Educación, las UGELs, en fin, ¿no? Diversas instituciones abocadas a la educación se enfocan en las necesidades especiales de los estudiantes, pero sobre todo en los niños que tienen algunas dificultades, ¿no? Pero, ¿cómo hacer con esos niños talentosos, ¿no? Yo he buscado, por cuestiones de personales, ¿no? Lugares acá en Piura, en donde podamos encaminar a estudiantes con niños talentosos como los hay en Lima, programas especializados como el PAEMS, ¿no? Que no hay acá y que no hay lamentablemente en muchos lugares del país. Y entonces el tema de inclusión educativa queda sesgado, ¿no? Y nos damos con la triste realidad de que nos falta muchísimo para estar a la altura de otros países que le dan la posibilidad a estos jóvenes, ¿no? Usted mencionaba los jóvenes que están en los primeros lugares en competencias latinoamericanas y a nivel internacional, y, y que como país no hemos podido asegurarnos de cómo es que está creciendo y las puertas se les abren en el mundo, pero no aquí, ¿no? No aquí, y entonces los perdemos, ¿no? Tenemos esa fuga de talentos en donde nos damos cuenta de las prioridades que deberían haber en capacitación docente respecto a esto, ¿no? La prevención o las situaciones como institución educativa, detectar estas situaciones y encaminarlas, ¿no? Y ver de qué manera podemos abordarlas o empezar un proyecto nuevo, porque como no lo hay, ¿no? No lo hay, entonces sería interesante iniciar algo con atención individualizada y por ahí ir haciendo parte de este desafío, porque en realidad es un desafío para Piura, ¿no? El enriquecimiento curricular en esta parte, ¿no? Por ahí Sí. quería participar. Definitivamente Vanessa tiene razón, como que hemos centrado en el tema de educación especial, nos hemos centrado más en el tema de discapacidad. Algo se ha avanzado, hay 1000 problemas todavía con el tema de la discapacidad, de la atención a los chicos con algún tipo de discapacidad. Pero la parte de los chicos superdotados es lo más abandonado, ¿no? Las escuelas de alto rendimiento fueron como un piloto y lo siguen siendo de alguna manera, pero tampoco tienen una gestión que permita una sostenibilidad y que les ayude a estos chicos a coger esas oportunidades, ¿no? Que les brinda este mundo actual. Y ahí sí tendría que surgir una iniciativa desde el mismo magisterio, ¿no? De crear esas escuelas, de repente, primero como privadas, ¿no? En otros países hay estas escuelas para chicos que se les llama superdotados, ¿no? Chicos con coeficientes intelectuales altísimos, con habilidades extraordinarias en diferentes campos y que lamentablemente los castramos, porque esa es la palabra, ¿no? Los castramos al someterlos al mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, a no darles oportunidades de aprovechar todo ese potencial. Bien, terminamos con Silvia. Sí, Silvia, muchas gracias, ya. maestra. Estaba que le escuchaba muy atenta y mencionaba usted respecto al tema de visión y visión institucional, que es clave en las instituciones educativas porque de alguna forma nos van orientando y también nos van limitando o en todo caso dando una idea de dónde queremos estar y a partir de dónde estamos partiendo. Y
Y bueno, desde mi experiencia, ¿no? Y en conversaciones con directivos de otras instituciones, caemos en la cuenta de que se elaboran muy interesantes visiones y misiones institucionales, pero que quedan allí en el papel. Inclusive llegan a socializarse probablemente en estas semanas de gestión que últimamente se han implementado mucho más seguidas en periodos, pero que no se le está dando esa operatividad de lo que se está diciendo en esta misión y visión dentro de los documentos de gestión que quedan ahí plasmados, pero donde tienen que aterrizar ya no aparecen, ¿no? O que a veces se pide al maestro, ténganlo en la carpeta, pero ¿cómo es que se vuelve operativo? ¿No? Ya no queda. Inclusive ahí tenemos el tema que justamente mencionaba Vanessa respecto a la atención a esos estudiantes con habilidades diferentes, que igualmente en la educación básica regular y sobre todo en educación digamos, en escuelas de la ruralidad está completamente desatendido, porque no hay esa preparación, por un lado, digamos, autónoma que pueda tener el docente para saber cómo aborda, porque no se nos ha formado para ello, pero también tenemos que buscar las formas de cómo, si es que tengo un estudiante con tales y tales habilidades, cómo yo lo puedo atender. No tenemos esa cultura de autoformación. Y como decía el maestro Augusto, probablemente tengamos muchas limitantes, pero la experiencia misma nos da que justamente aquellos estudiantes cuyas situaciones limitantes son mayores, por ejemplo, en el sector económico, en el sector de geográfico, que tienen que caminar y todo, pero son aquellos estudiantes que quizá tienen menos distractores de redes sociales que influyan en su proceso de aprendizaje porque están mucho más atentos en cuestión de sus tiempos a atender exclusivamente a la parte de su formación pedagógica, que son los que destacan. Siempre tenemos acá estudiantes, al menos en las experiencias que a veces tenemos, que son los que más destacan porque sus tiempos, digamos, acá en la parte de la sierra, tienen que caminar, tienen que desplazarse. Últimamente hacen uso mucho del transporte de moto y que llegan a sus casas y que trabajan, pero el tiempo libre que les queda lo utilizan para ello. Sin embargo, en la zona urbana ya tenemos muchos distractores que de repente por allí no hay un canal desde casa que pueda controlar los tiempos, verificar el uso del tiempo efectivo que tienen los estudiantes, de tal manera que estos distractores sociales no influyan mucho y no les quede el espacio o el tiempo apropiado para poder responder a la parte económica. Entonces, es preocupante que probablemente tengamos misión y visión muy bien elaboradas, pero en conclusión, de manera operativa ya no se evidencian, ya no aterrizan, ¿no? Desde la parte propia pedagógica del maestro, ¿no? Por ahí va mi participación. Sí, aquí se ha tocado dos aspectos, ¿no? Primero, sobre lo de habilidades diferentes. Yo lo pongo entre comillas porque todos tenemos habilidades diferentes. Y no estoy de acuerdo con ese término. Y me puse a leer mucho porque tuve que hacer un reglamento para los estudiantes con discapacidad en nuestra institución, porque vivíamos una problemática muy álgida de ingresantes con discapacidad que no tenían las condiciones mínimas, el perfil mínimo para la carrera a la que habían ingresado. Y realmente, ¿no? Una cosa es tratar con los chicos que tienen algún tipo de las 5 discapacidades de acuerdo a la clasificación de salud, sino el tema, y ahí entra el tema de cómo son esos procesos, cómo se aplican estos reglamentos, y ahí tenemos toda una problemática cuando tenemos ingresos de estudiantes que deberían estar en una escuela especial y que la familia y la comunidad presiona para que estén en una escuela inclusiva. Y ese es todo un problema, ¿no? ¿Tenemos escuelas especiales? Sí tenemos, pero no las tenemos en todo el país. Entonces ahí viene el tema de deficiencia, ¿no?
debería haber al menos en cada provincia un tipo de escuelas, estos CEBES que se llaman, con personal especializado para atender a esta población que se ha incrementado mucho en nuestro país con estos tipos de discapacidad de moderada a severa. Entonces, ahí hay una deficiencia del sistema. Pero en el otro aspecto de los chicos con superdotación, no hay casi nada, ¿no? No hay casi nada y ese es todavía un reto mucho más grande, ¿no? Veía la experiencia en México de cómo México comenzó a crear estas escuelas de superdotados, porque sí lo tienen, aunque también hay estudios que hablan de las deficiencias que se dan a lo interno de estas instituciones, pero es parte de los procesos, ¿no? de mejora que se tienen que ir implementando ahí. Pero ahí nos comentaban que, por ejemplo, en una comunidad rural, en un estado mexicano, había una niña que ingresó a los 6 años a la escuela, pero resulta que esta niña ya sabía leer, escribir, sabía todas las operaciones matemáticas, hasta las operaciones de un universitario. Entonces, ¿qué había pasado? Esta niña había hablado a los 4 meses, ahí publicaban la entrevista, había hablado desde los 4 meses y la niña, sin que ni los padres le enseñen, aprendió a leer. Aprendió a leer y todo donde encontraba un libro en su casa, en la casa de la familia, en la casa, y la niña los leía y tenía una memoria muy, muy desarrollada que era capaz de recordar todo lo que ella leía. Entonces los padres no sabían qué hacer. Era la niña número 12, o sea, la familia tenía 12 hijos, eran unos campesinos analfabetos, y en ese entorno nace esta niña. Entonces los padres cuando pudieron la llevaron a la escuela. En la escuela la niña se aburría. Todo lo que los maestros hacían les parecía, ¿no? Para ella ya sabía. Y entonces la niña no dejaba a los maestros hacer la clase porque ella ya decía, se adelantaba y hasta sabía más que los maestros. Entonces, ¿qué hacían los maestros? La mandaban a la biblioteca. Y un día hubo una supervisión de estos organismos, ¿no? Macros, y el funcionario del ministerio llega a la biblioteca y encuentra solo a la niña en la biblioteca. Y pregunta a la persona qué hace ahí, ¿no? Al bibliotecario. Y le dice que los maestros la sacan del aula y la mandan a la biblioteca. Y el funcionario se acerca a la niña y le dice, ¿y tú por qué estás acá? Porque me aburro, le dice la niña, ¿no? Porque me aburro. Ya sé todo lo que me enseñan. Y le dice, ¿y qué cosa quieres? Que me traigas otros libros porque yo ya me leí todos los de la biblioteca. Entonces el funcionario se queda sorprendido, toma datos de la niña, habla con los padres y se va con la idea de llevarse a esta niña al Estado federal para poder buscarle oportunidades. Y efectivamente esta niña es llevada, es evaluada y tenía los conocimientos de un nivel universitario en mitad de carrera. O sea, tenía hasta los estudios generales universitarios, ya tenía todos esos conocimientos. Y la niña ingresó a la universidad y terminó su carrera con este programa que en México se estaba iniciando de escuela de superdotados, donde tienen un acompañamiento, una asesoría psicológica, ¿no? Porque estos niños pueden saber mucho, pero en madurez emocional, biológica, son niños. Pero la niña estudiaba medicina con chicos mayores, ¿no? De entre 18 hasta 30 años, y ella tenía 8 años. Se graduó de médico a los 12 años. Eso es un mecanismo para poder apoyar a estos chicos, que los hay en todos los campos, y que debería el país realmente preocuparse por eso, ¿no? Lo otro sobre misión y visión es lo que ha dicho Silvia, ¿no? O sea,
Son declaraciones que se quedan en el papel. Cuando se hace el PI, se hace, un grupo la piensa, ¿no? Pero no se socializa, ¿no? No se socializa. Pero más que socializar, no se lleva a implementar. ¿En dónde? En el PI. Ahí es donde tendría que irse haciendo realidad esa misión y esa visión en ese PI, en esos PAT o en esos POI institucionales, debería irse concretando a través de actividades evaluadas, monitoreadas, todos esos aspectos de la razón de qué somos y hacia dónde queremos ir con esos proyectos de mejora, con esos proyectos de innovación, etc. Bien, vamos entonces a continuar. Bien, hablamos de estas condiciones previas para la elaboración del plan de mejora. Y el primero es, decíamos, es entender este contexto que implica esta misión y visión, estos resultados de evaluaciones, las situaciones adversas del entorno que aquí nos quedamos, y un aspecto muy importante que ustedes lo habrán estudiado ya mucho en los cursos de gestión y en sus capacitaciones, y es la cultura de la institución educativa. Porque hay una cultura, ¿no?, que tiene que ver con esas creencias, con esos prejuicios, con esos conceptos que tenemos, ¿no?, sobre lo que es la institucionalidad, sobre lo que es el rol de cada actor, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura lleva a crear un clima institucional y eso es clave, ¿no? El clima institucional es clave porque vamos a ver lo que va a permitir generar un entorno favorable al aprendizaje. Y si nosotros trabajamos en escuelas o instituciones públicas, sabemos cuántas debilidades hay en ese clima institucional, la formación de grupos que se da a lo interno, pero que no estaría mal formar grupos porque uno se identifica con personas que comparten nuestras mismas ideas, creencias, etcétera, ¿no? Sino el rol que desempeñamos esos grupos dentro de la institución, que no necesariamente somos los que aportamos, ¿no? A veces es el grupo que más problemas hace a la institución. Y esos conflictos a lo interno entre los maestros, o entre directivos y maestros, entre personal administrativo con personal docente, etcétera, esas interrelaciones o esas interacciones adversas, negativas, no ayudan porque al final el alumno percibe ese clima que no le ayuda al aprendizaje. Como puede ser todo lo contrario, ¿no? Que en la escuela se ha venido trabajando de manera sostenida la mejora del clima y son escuelas muy bonitas donde todos se sienten a gusto trabajando ahí. Los chicos se sienten muy, también sienten que en confianza, se sienten protegidos y queridos en la escuela y son escuelas que avanzan, ¿no? Eso es importante también resaltar. Lo otro son las instituciones del entorno, ¿no? Porque no somos a veces la única escuela. Bueno, puede darse en ámbito rural, pero a veces tenemos instituciones en el entorno con las que podemos trabajar en colaboración. ¿Qué es lo que se hace ahora en el tema de planificación? La planificación en red, por ejemplo, cuando hay escuelas multigrado y unidocentes y se ayudan entre las escuelas en la planificación, porque si no sería imposible hacer ese trabajo en esas escuelas multigrado y unidocente, ¿no? Entonces sí, tenemos que ver esas fortalezas, esas oportunidades, más que todo si hablamos de entorno externo, del entorno, esas oportunidades que podemos encontrar en otras instituciones y también en las mismas organizaciones de una comunidad que no siempre todas están reacias a apoyar. Siempre, sobre todo en comunidades rurales, vemos que sí, la comunidad, las personas de la comunidad se preocupan por la educación de sus hijos y siempre están llanas a apoyar.
Y otros aspectos que tenemos que ver son esos proyectos educativos, ¿no? Aquí yo solo he puesto local y regional, que es lo inmediato, pero también hablamos de proyectos educativos nacionales, ¿no? Como nosotros sabemos, ahora tenemos un PEN al 2036 y la pregunta es, ¿cuánto conocemos ese PEN? ¿Cuánto hemos interiorizado esos objetivos estratégicos y esas políticas que se derivan de esos objetivos que son nacionales? ¿Cuánto sabemos en la escuela, los maestros y los directivos? ¿Cuánto manejamos eso? ¿Estamos familiarizados con esos objetivos, con sus políticas y las acciones donde nosotros desde el ámbito local, institucional, estamos involucrados? Entonces, si hacemos un estudio y les aplicáramos una prueba a los maestros a nivel nacional de cuánto saben del proyecto educativo nacional, nos daríamos cuenta que efectivamente los resultados, así como en las evaluaciones censales de nuestros estudiantes, también serían desastrosos aquí. Y es que nos acostumbramos a mirar lo inmediato y perdemos esa visión. Eso es importante reflexionarlo en esta comprensión del contexto. Lo segundo que es clave es la reflexión sobre los resultados de la autoevaluación, ¿no? Entonces, de acuerdo a las guías de autoevaluación de cualquier modelo que hayamos asumido, es necesario que toda la comunidad educativa, estamos hablando de todos los actores, porque a veces al personal de mantenimiento, por ejemplo, no se le incluye, no se convoca a los egresados, a los padres de familia, ¿no? Y solo se hace entre maestros y directivos. Entonces, todos tienen que reflexionar sobre los resultados obtenidos en la autoevaluación, porque como insisto, los modelos no toman pruebas a los maestros, a los estudiantes, a los trabajadores. Se evalúan procesos, no personas. Y entonces se requiere que toda la comunidad educativa conozca esos resultados para que nos demos cuenta de cuáles son esos aspectos que son deficientes, aquellos aspectos que requieren mejoras, ¿no? Y todos los cambios que en realidad son necesarios implementar en la institución para lograr esas mejoras. La finalidad justamente de hacer una autoevaluación maestros es después hacer las mejoras, sino la autoevaluación no tiene sentido si no es esa la visión de ese trabajo. El tercer aspecto y cuestión previa, fundamental definitivamente, es el compromiso de los actores con la mejora, ¿no? Porque un equipo de autoevaluación no va a cambiar la escuela. Un equipo de gestión no va a cambiar la escuela. O sea, todos tenemos que participar, cada uno con su cuota de compromiso en las actividades que nos corresponden. Pero para eso tiene que haber ese clima de confianza y de participación, de compromiso, ¿no? De todos, y que se tiene que generar esos mecanismos de participación para que todos se sientan involucrados en las decisiones que se toman y en la ejecución de las acciones de mejora. Porque aquí empiezan las revanchas, las rivalidades, las envidias, las serruchadas de piso entre los mismos colegas, entre docentes y directivos, etcétera. Y eso no ayuda en nada. O sea, lo que nosotros queremos es que todos estén dispuestos a apoyar, a participar en esos planes de mejora. Entonces, si bien es cierto, ya hemos dicho, tiene que elegirse una comisión de autoevaluación. Si no hay esa comisión, o sea, no hay liderazgo, no hay nadie que conduzca los procesos y no hay hacia dónde llegar. Tiene que haber eso, pero ellos tienen que impulsar, como dice ahí, la participación de todos los miembros de la comunidad en todo el proceso de elaboración, implementación y evaluación del plan de mejora. Ahora, cada uno
va a participar, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que va a participar en función de sus propios roles. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el análisis sobre el proceso pedagógico, ¿a quién le corresponde? A docentes y directivos, ¿verdad? No vamos a poner aquí a alguien por ejemplo, un personal de mantenimiento que opine sobre el proceso pedagógico. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de ese proceso. Pero en clima institucional, que es una dimensión donde todos estamos involucrados, sí podemos participar todos. Ahí podemos recoger la opinión de los padres, cómo perciben la dinámica de la escuela, el personal de mantenimiento, el personal administrativo, hasta nuestros egresados, para que digan cuál fue ese sentimiento que les dejó haber pasado por la escuela, cómo sintió ese clima, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que la participación de cada uno de los actores va a depender del rol que desempeña en la institución. Un cuarto elemento es la claridad sobre el sentido que tiene implementar el plan de mejora. ¿Eso qué quiere decir? Que el plan de mejora no puede ser de todo, ¿no? Porque no nos alcanzaría los tiempos, los recursos, etcétera. Entonces tiene que centrarse en necesidades específicas que han sido identificadas en el proceso de autoevaluación, ¿no? Por eso dice, el plan de mejora es la finalidad por la cual elaboramos y ejecutamos la evaluación. Es su justificación y sentido. ¿Para qué queremos tener información de lo que hacemos si no nos sirve para mejorar nuestra situación, ya sea en el ámbito de la administración educativa o del centro? Entonces, no tiene sentido, maestros, utilizar tiempo y esfuerzos para diagnosticar si no intervenimos después sobre esa realidad. Eso es clave, ¿no? O sea, las personas tenemos que tener muy claro que el plan de mejora ha surgido de una necesidad identificada en el proceso previo y que justamente es la razón de ser. Entonces, si una institución decide someterse a un proceso de autoevaluación y acreditación, es porque está dispuesta a generar cambios. Y los únicos mecanismos o los que nos van a conducir a ello es justamente elaborar e implementar planes de mejora, ¿no? Y ahí hay una reflexión, ¿no? Dice, dice, en muchas ocasiones el esfuerzo y tiempo dedicado a la fase de diagnóstico es tan grande que cuando llega el momento de diseñar los procesos de mejora, ya no queda ni tiempo, ni ilusión, ni deseo. Por tanto, cuando se diseñan todas las actuaciones, habría que tener en cuenta ya desde el principio esta fase, sin la que todo el proceso no tiene sentido. Entonces, cuando se planifica los procesos de acreditación, de autoevaluación y acreditación, tenemos que darle importancia a todo, pero recordemos que esta fase se vuelve clave porque si no mejoramos, ya no tiene sentido pedir la evaluación externa y mucho menos solicitar la acreditación. Entonces, en ese sentido, es que todos tenemos que tenerlo claro. Y algo adicional es que hay que organizar los equipos de apoyo, ¿no? La comisión de autoevaluación lidera, pero se necesita varios equipos de apoyo según la naturaleza de la institución y de las áreas que hemos identificado de mejora. Entonces, ¿en qué aportan estos equipos? Con sus opiniones de análisis, cuando tenemos que definir cuál es la mejor solución para el problema, etc. Y la recomendación es que estos equipos sean pequeños y que sean liderados por miembros de la comisión de autoevaluación. Como que, por ejemplo, la comisión de autoevaluación son 10 maestros o 8, cada uno va a liderar un equipo de trabajo. De esa manera se asegura que al menos un miembro
tiene conciencia de todo el proyecto, ¿no? De hacia dónde vamos con la finalidad de acreditar. Entonces, los miembros de la comunidad, docentes, padres, egresados, grupo de interés, estudiantes, va a depender del tipo de institución, si es básica, si es técnica, si es universitaria, se podrán integrar algunos de los equipos de apoyo en los que su experiencia y aportes podrían ser valiosos de acuerdo a sus roles en la institución educativa, ¿no? Entonces, habrá equipos que tengan todos los actores, como los que van a trabajar de repente un plan de mejora que tiene que ver con el clima institucional o con algún problema de bullying, etcétera, que se ha identificado dentro del clima, etcétera. Ahí se puede integrar a todos los actores, pero habrá de repente algunos equipos de trabajo donde vamos a ver a 2, máximo 3 actores, ¿no? Representados. Entonces, el equipo de directivos es el que debe asegurarse de que estos equipos se mantengan informados a toda la comunidad sobre los resultados de su trabajo. Esto es importante porque no se trata de formar los equipos, cada equipo, ¿no? Trabaja un plan de mejora en cuanto a su diseño, sino que se tiene que siempre ir haciendo sus talleres de socialización para que todos se enteren y aporten también entre equipos, se vayan retroalimentando, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Que la institución acredite, que la institución mejore, ¿no? Y entonces todos somos el mismo equipo al final. Nos dividimos para hacer más operativo el trabajo, pero al final todos somos del mismo equipo, todos tenemos la misma camiseta y todos queremos los mismos objetivos o propósitos. Y eso hay que siempre resaltarlo, ¿no? Porque por ahí no faltan de estos miembros que generan conflictos y empiezan a generar todo un desorden, una división a lo interno de la institución. Bien, preguntas hasta aquí de estos procesos previos, maestros. Bien, entonces avanzamos a estos pasos que son los que ustedes van a desarrollar en esta parte práctica, que son los pasos a seguir para la elaboración del plan de mejora, ¿no? Entonces, de acuerdo, aquí he tomado el modelo de ANECA, que es una institución acreditadora española, que me pareció bastante simple. Igual está el del IPEVA, casi todos siguen los mismos procesos. Y aquí parte de identificar el área de mejora, detectar las principales causas del problema, formular el objetivo, seleccionar las acciones de mejora, realizar una planificación y hacer un seguimiento. ¿De qué trata este primer paso de identificar el área de mejora? El conjunto de desviaciones o debilidades, ¿no?, que hemos encontrado en el proceso de evaluación, estamos hablando de la autoevaluación, va a ser el punto de partida para detectar las áreas de mejora. Entonces, en algunas instituciones, a este proceso de autoevaluación le podemos llamar diagnóstico, porque eso es a la larga, ¿no?, que puede ser interno y fruto de la realización, como dice ahí, de un programa o un proceso de autoevaluación o de aplicación de su sistema de garantía interno, de calidad o externo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que las instituciones educativas, de acuerdo a su naturaleza, al tipo de servicio que dan, pueden hacer diagnósticos, pueden hacer procesos de autoevaluación e incluso algunas instituciones superiores, universitarias, convocan a comisiones externas para que les hagan un estudio. Eso es parte cuando esa institución dentro de su organización tiene un sistema de garantía
tanto externo como externo, para aseguramiento de calidad de su institución. Ya hablamos de instituciones con una organización más compleja, de avanzada, pero que es parte de sus políticas institucionales. Entonces es a partir de ese compromiso asumido y apoyándose en este análisis que se ha hecho, ¿no?, en que todos los diferentes actores involucrados identifican las necesidades o problemáticas prioritarias que desean mejorar. Porque eso es lo que da el informe, ¿no? El informe de autoevaluación nos da una radiografía, si queremos usar un término, de cómo está la institución en todos sus procesos. Pero ese es el insumo. Nos dice, aquí estamos bien, acá estamos a medias, acá estamos mal, acá falta esto, etcétera, ¿no? Entonces, o tenemos procesos que están de más, que no contribuyen a nada, que hay que eliminarlos. Puede ser también ese un resultado. Entonces, los equipos directivos y de gestión son los responsables de coordinar esas sesiones de trabajo para lograr ese consenso sobre las prioridades que vamos a tomar de la autoevaluación o del diagnóstico ejecutado. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer una buena selección de esas áreas de mejora. O sea, tenemos que tener la experticia, el criterio para poder decir, esto sí es una área de mejora. Esa es la primera dificultad, ¿no? Porque como nos da tanta información el informe de autoevaluación, a veces queremos abarcar todo. Y eso no es posible, pues ya hemos dicho, ¿no? Por tiempo, recursos, voluntad, perseverancia, etcétera, que no se puede abarcar, por eso este proceso es clave. Aquí hay que detectar cuáles son esas áreas, ¿no?, de una visión más general que requieren efectivamente mejoras. Una vez que hemos identificado esos problemas en determinadas áreas, hay que hacer una reflexión de las causas. Y aquí la literatura de diversos autores nos dice que lamentablemente un sesgo que se comete en estos procesos de elaboración de planes de mejora es que las instituciones muchos se centran en el problema y sus efectos y no en atacar las causas. Por eso el segundo proceso es detectar las principales causas del problema. Y esto significa que tenemos que usar alguna metodología que nos permita identificar esas causas del problema, ¿no? Aquí se sugiere el diagrama de espina de Ishikawa, que es el diagrama de causa y efecto, ¿no?, que se representa así. El diagrama de Pareto, que es un análisis, ¿no?, de información cuantitativa, o puede ser tormenta de ideas, o también puede ser árbol de problemas, en fin, muchos hemos aprendido diversas técnicas para hacer un análisis de causas del problema. Esto nos va a permitir analizar, usar estas técnicas, cualquiera de ellas, es la que nos permite a nosotros profundizar más en el problema y de alguna manera al priorizar las causas podemos intuir las posibles acciones que tendríamos que hacer para atacar las causas y no tanto el efecto. El efecto es una consecuencia de si no atacamos las causas, entonces el problema se va a mantener, ¿no? Y es importante que este trabajo sea un trabajo concienzudo, meticuloso, donde haya una participación de los diversos actores que tienen que ver directamente con el problema identificado. Y ahí están los equipos de trabajo que comienzan a hacer este análisis de las principales causas del problema. Cuando ya se tiene esas causas, ya se identificó las áreas de mejora y se sabe las causas de los problemas,
entonces ya pasamos a formular los objetivos que nos planteamos lograr al hacer esos planes de mejora, ¿no? Y eso implica también pensar un poco ya en el tiempo que vamos a requerir para implementar todos esos planes de mejora. Y recordar siempre que cuando hacemos objetivos tienen que expresarse de manera inequívoca en cuanto al resultado que se pretende lograr, o sea, que está muy claro, tienen que ser concretos y redactados con claridad. Eso es lo que tenemos que, a veces se hace objetivos tan amplios que cuando uno lo comienza a leer, hay varios unidos ahí o ya están hablando de los procedimientos que se tienen que hacer y ahí hay también mucha falla en cuanto a redacción de objetivos. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta en las características para redactar este objetivo es que tienen que ser realistas. Yo no me voy a poner un objetivo pues que no, la institución no tiene los recursos, ni los tiempos, ni los medios en general para poder implementarlo, ¿no? Tiene que haber una posibilidad de cumplimiento. Tienen que ser acotados en tiempo y grado de cumplimiento. O sea, yo digo, bueno, necesitamos mejorar, por ejemplo, los procesos didácticos de los maestros. ¿Cuánto me va a llevar esto? Tengo que hacer capacitaciones, tengo que hacer monitoreo, seguimiento, etcétera, etcétera, estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿en cuánto tiempo pensamos que lo vamos a lograr? ¿En 1 año, 2 años, 3 años? ¿No? ¿Cómo se va a dar? Entonces ya ahí ya las personas empiezan a proyectarse a una visión de futuro para definir más o menos cuánto tiempo, siendo realistas, demanda esto. Flexibles, ¿por qué? Porque si bien es cierto, en un plan de mejora yo planteo acciones, ¿no?, que se van a realizar, pueden suscitarse diversas contingencias y que nos pueden hacer replantear el plan y tenemos que estar llanos a hacer esas modificaciones. Comprensibles, porque esto es fundamental, que cualquier actor de la comunidad entienda el objetivo. Muy aparte que lo vamos a socializar, evitar hacer mucho uso de tecnoletos que nadie entiende, ¿no? Sino que hay que expresarlo, como ya hemos dicho arriba, en un lenguaje claro, sencillo, para que todos lo puedan entender. Y un aspecto sí clave es que sean obligatorios, porque si vamos a dejarlo a libre albedrío, ya sabemos que nadie nunca va a hacerlo. Entonces sí se tiene que plantear que debe haber esa voluntad, esa perseverancia para implementar ese objetivo. El cuarto proceso es seleccionar las acciones de mejora. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que vamos a seleccionar posibles alternativas de mejora frente a un problema. Entonces puede haber aquí la técnica de lluvia de ideas o tormenta de ideas, ¿no? Etcétera. Podemos implementar cualquier estrategia, identificado el problema y sus causas, los diferentes actores involucrados en ese equipo pueden empezar a decir, yo propongo esto, el otro esto, de acá, lo de acá. Entonces pueden haber muchas acciones de mejora propuestas. O sea, hacemos un listado, pero hay que priorizarlo. O sea, no solo es hacer la lista, sino que esa lista hay que revisarla y finalmente decir, va a ser en este orden de prioridad. Para este problema se va a hacer una capacitación o se va a hacer una sensibilización, luego una capacitación, luego un monitoreo, luego informe no sé cuánto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber una priorización, pero también tiene que haber un orden en esas acciones que se van a realizar. Y no hay un número de acciones, o sea, no hay formatos acá. ¿Por qué? Porque va a depender de la complejidad del problema que estamos abordando para hacer el plan de mejora. Y además también tiene que ver
de la complejidad de la institución. Una cosa es hacer un plan de mejora en una institución donde apenas hay 5 docentes o 10 docentes, y otra cosa es hacer un plan de mejora en una institución donde los docentes superan 100, 120 docentes. Entonces, esos aspectos internos de organización interna también se tienen que tomar en cuenta cuando hacemos esa priorización o determinamos la cantidad de acciones que se van a hacer para enfrentar un problema. Entonces, este ejercicio, como dice ahí, es importante hacerlo, porque si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a llenar de muchas actividades que cuando las ponemos en el plan se vuelven inalcanzables, tediosas, y finalmente ese plan no va a prosperar. Y por eso se pide que ese resultado sea producto de un análisis, o sea, hay que hacer una planificación. Yo tengo un listado que es de ese análisis que hemos hecho anterior, ¿no? Pero como no hay un orden de prioridad, yo tengo que ayudarme de ciertas herramientas. ¿Y qué es lo que tengo que tener como indicador de análisis? ¿No? Porque ahí viene el problema. ¿Qué criterio utilizo yo para decir que esto va primero y luego lo de acá? Entonces ahí ANECA nos plantea 3 criterios que tenemos que tener en cuenta cuando a partir de esa lista de acciones queremos establecer ya una jerarquía, una priorización. Y lo primero de ello es hacer un análisis de la dificultad de implantación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Realmente ejecutar esa acción va a ser difícil o fácil? Entonces, ese es el primer análisis. En esa escala, le vamos a poner un puntaje. Vamos a decir, capacitar en mi situación de mi institución, de repente yo le voy a poner dificultad bastante. ¿Y por qué? Porque de repente, como conozco a mi institución, los maestros, siempre que hay una capacitación, se difunde todo, pero si hay 80 en la institución, solo van 10, siempre los mismos a las capacitaciones, ¿no? Entonces, ese análisis y el nivel que le van a poner de dificultad, lo van a hacer los mismos actores que conocen a sus actores de su comunidad y tienen tiempo en la institución y saben la dinámica. Entonces, ustedes, a la acción que ustedes hagan, le van a poner un puntaje en dificultad. ¿Qué otros criterios? El plazo de implantación. ¿Qué cosa quiere decir? Hay acciones que suponen un esfuerzo excesivo o hay algunas que se van a hacer rápido, ¿no? Y entonces hay que analizar cuánto plazo depende esta dificultad, ¿no? Si va a ser mucho plazo, bastante plazo, poco plazo, ningún plazo. O sea, ¿cómo es que yo voy a ver, me he confundido, creo. Sí, he tomado aquí mal. De aquí lo corrijo. Lo que vamos a decir acá es el plazo, si es a corto plazo, mediano, largo plazo, o si es imposible de realizar, y también hay un puntaje. Si aquí he repetido la tabla, disculpen que copiaba el formato para poderlo modificar. Bien, entonces aquí es de plazos. También dependiendo del plazo, tiene un puntaje. El impacto en la organización, que es el otro criterio, aquí lo que vemos es el resultado de la actuación a implantar, que es medido en el grado de mejora que se consigue. Es decir, esta acción va a tener un impacto significativo en la institución. O sea, estamos ya viendo el grado en que esa acción afecta a la institución. Y veremos si realmente va a tener un mayor impacto o va a ser un impacto menor. Por eso aquí analizamos. ¿Va a tener ningún impacto, poco impacto, bastante impacto o mucho impacto?
Habiendo hecho ese análisis, es que aquí ponemos, esta es la tabla, ¿no? Recuerdan que hemos dicho que se hace un listado de acciones de mejora y aquí se ponen estas acciones y se ponen los puntajes que le damos de acuerdo a la dificultad, plazo e impacto y sale un puntaje. Aquí anotan el puntaje que sale de cada una y eso va a permitir priorizar, es decir, que vamos a identificar aquellas como prioritarias, las que sumen mayor puntaje. Este es el modelo de la tabla. Esto va a crecer de acuerdo a la cantidad de acciones que estamos considerando para ese plan de mejora. Pero este análisis que propone ANECA es ideal para establecer esa priorización. El sexto paso es el seguimiento del plan de mejoras. Es una vez elegidas por orden de prioridad en el análisis que hemos hecho, entonces ya se puede llevar a cabo las acciones de mejora. Y ya, como se ha visto desde el inicio, hay una organización, ya hay un equipo responsable, se dice a los actores qué tareas concretas tienen que hacer para que ese plan se implemente, ¿no? Y se logren los objetivos que se han previsto. Se determina las acciones concretas, las tareas, los recursos humanos, los materiales, el periodo de consecución, cuándo se inicia, ¿no? Cómo se va a hacer el seguimiento, quién va a hacer el control, etcétera. Todo eso es parte del plan, de su implementación y seguimiento, ¿no? Y bueno, en el camino, como sabemos en todo lo que se hace, en todas las acciones, de hecho va a haber diferentes dificultades, pero se trata de ir abordando estos aspectos. Entonces, para hacer este plan, hay esta herramienta. Se pone las plantillas ya del plan propiamente dicho. Se pone el objetivo. Recuerden que al inicio han planteado objetivos. Se ponen las acciones de mejora priorizadas. De cada acción se establecen las tareas. Se pone el responsable de la tarea, la persona o el cargo, ¿no? Si sabemos nombres, el nombre, el cargo que tiene. ¿Cuánto va a durar esta acción? ¿Cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar? Son proyecciones, pero que se deben tratar de cumplir. ¿Qué financiamiento va a requerir? Habrán muchas que no, porque son solo papeles, de repente por ahí un refrigerio para que el equipo trabaje, ¿no? Fuera de horario, pero no implica pagar servicios u otro tipo de cosas. ¿Cuál va a ser el indicador de seguimiento? Va a ser un documento, ¿no? Va a ser un indicador cuantitativo, cualitativo, y se pone al responsable del seguimiento. Entonces, ese trabajo se hace con todos los objetivos que en la institución se han determinado para los planes de mejora. Y finalmente, todo aquello que se hace tiene que ser evaluado, ¿no? Ese seguimiento es en el proceso, pero al final es importante evaluar el plan de mejora. ¿En qué sentido? Porque también tenemos que planificar esa evaluación. El equipo que se encargue de la evaluación tendrá que determinar dónde va a hacer cortes para evaluar, en qué parte del proceso y cómo lo va a hacer. No solo es en tiempo. Vamos a hacer una evaluación al sexto mes de implementada la mejora o dependiendo del plazo que tenga la mejora o al inicio, al final, no sé, eso lo va a determinar el equipo. Pero además va a tener quien asuma estos planes de mejora, el equipo responsable, también tener algunos instrumentos para evaluar ese plan de mejora de acuerdo a su naturaleza, a sus características. Y ahí tendrá que diseñar esos instrumentos que tienen que ser sencillos, que se recomienda básicamente lista de cotejo, escala de estimación, para evaluar si realmente están cumpliendo los roles, los responsables,
para ver si los procesos están avanzando, qué dificultades se van dando, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué son importantes esas evaluaciones que se dan al inicio, en los procesos y al final? Porque nos permiten justamente identificar algunas fallas que se puedan ir dando y tomar las decisiones y mejorar los procesos de implementación de los planes de mejora. Y cuando ya acabó todo el proceso, se han implementado los planes de mejora, los equipos que han trabajado como responsables de un plan de mejora tienen que sistematizar la experiencia. Y ese es un paso a los que muchas veces no se llega, ¿no? Es más, ni a la evaluación. Esa es la debilidad fuerte de estos planes de mejora. ¿Por qué es importante sistematizar experiencias? Porque nos permite de ahí hacer una reflexión crítica, ser conscientes de cómo hemos contribuido a la mejora, ¿no? La necesidad de implementar nuevas prácticas que han ido generando los diversos actores de la institución y sobre todo a valorar esas prácticas, ¿no? Identificar también esos vacíos que vamos identificando en esas nuevas prácticas que tienen que hacerse para lograr la mejora. Bien, maestros. Entonces, aquí ya vamos a la actividad. ¿Sí? Pero antes de explicar la actividad, voy a tomar asistencia. Veo que solo hay 12 en el aula. A ver. 16 hay. 16 conmigo. Ya cada equipo tiene que copiar este proceso y lo va desarrollando en la hoja de trabajo que hay ahí. ¿Y por qué he hecho una hoja de trabajo? Para poder monitorear en el resto que queda de la clase esa actividad de cómo va avanzando el equipo y ayudarles, como siempre, frente a alguna duda. Aquí es importante que los equipos generen sus grupos como lo vienen haciendo varios y me lo compartan en el WhatsApp del grupo, no en el chat de la actividad, para yo no interferir con los demás equipos, ¿no? Y me escriban en el WhatsApp, somos equipo tal, maestra, este es mi link, y cuando quieran participar me dicen ¿no? Queremos una aclaración, ¿no? O tenemos una consulta. Eso es importante para poder apoyarles. Igual yo voy monitoreando el avance en cada hoja de trabajo. Y también ahí me doy cuenta quiénes están, porque en esos documentos pueden avanzar, ¿no? Varios, pero aquí se trata no de repartirse, porque este es un proceso, entonces aquí van a ir de a pasos. Van a ir de a pasos porque es un proceso reflexivo, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer? Primero, identificar el área de mejora. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a tomar como insumo el informe de autoevaluación en los componentes o dimensiones seleccionadas. Entonces, ustedes van a mirar sus informes en base a sus instrumentos que aplicaron y van a decir, bueno, aquí hay un área, ¿no?, que necesita mejora. ¿Por qué? Porque identificaron una debilidad o una desviación, una deficiencia, ¿no?, allí en ese aspecto de esa dimensión. Ustedes recuerden que las dimensiones tenían variables, ¿no?, o subdimensiones, y esos aspectos fueron evaluados en el instrumento. Hay un resultado, entonces miramos todo y vemos en cuáles se tuvo valores menores y lo analizamos. Entonces, el primer paso es revisar ese informe e identificar esas áreas de mejora. Luego, vamos a hacer un análisis de causas del problema. Entonces, de repente, no solo tenemos que hacer un gráfico, un esquema. De repente vamos a tener que hacer 2 o 3, dependiendo las áreas de mejora. ¿Sí? 2 o 3. No solo es uno, sino podemos identificar 2 o 3 áreas que son prioritarias.
que nosotros hemos identificado como las que más necesitan respaldo. Entonces hacemos esta espina de Ishikawa, que es un análisis de causas, ¿no? que contribuyen al problema, y luego pasamos a la formulación de objetivos, que van a tener en consideración el área de mejora y las causas del problema. Eso es lo que nos permite hacer el objetivo, ¿no? El objetivo del plan de mejora. Porque dependiendo de la dimensión que ustedes tengan, un plan de mejora de repente tiene que ver con las capacitaciones a los maestros, con el fortalecimiento de capacidades de los maestros, que va a implicar acciones como talleres de capacitación, formar comunidades de aprendizaje, etcétera, ¿no? Ya el equipo reflexionará. Entonces, estos insumos previos, por eso es que no se pueden repartir el trabajo, sino que tendrá que ser un proceso, nos lleva a identificar estas áreas de mejora, conocer las causas del problema y con eso recién planteamos el objetivo. Entonces, nos vamos a plantear un máximo de 3 objetivos. Luego, bueno, el máximo no lo voy a poner, perdón, el mínimo, ¿no? El mínimo serían unos 3 objetivos. Luego, tenemos la selección de acciones de mejora. Entonces, para cada objetivo, ¿no? Cada objetivo va a ser, digamos, una área de mejora. Hacemos un listado de acciones posibles que se puedan hacer para solucionarlo. Y recuerden que todo tiene una lógica. Para plantear esas acciones posibles, tengo que tener presente el objetivo, el análisis que hice de causas y efectos de causas fundamentalmente del problema, ¿no? Porque de ahí saldrán las acciones para atacar directamente a las causas del problema. Bien, entonces aquí puede ser una lluvia de ideas para seleccionar las posibles acciones de mejora. Y luego hacen ya este análisis en esta tabla. Pasan acá las acciones y le van poniendo el puntaje para priorizar cuáles van a poner finalmente en su plan de mejora. Una vez que tienen eso, bueno, aquí está ya bien, ¿ven? Allá en la diapositiva me confundí. Hacemos un análisis de dificultad, estos son los indicadores, en plazo, largo, mediano, corto, inmediato, y en impacto, ninguno, poco, bastante, mucho. Y luego ya recién llenamos la plantilla para elaborar el plan de mejora. ¿Qué tiene la plantilla? Ponemos la acción de mejora que hemos priorizado, ponemos las tareas que implica, ¿no? Los responsables, si no ponemos nombres, vamos a suponer que ustedes son el equipo responsable, pueden poner sus nombres o simplemente profesor 1, profesor 2, trabajador de secretaria, depende del recurso humano, ¿no? Su cargo. ¿Cuándo se iniciaría y cuándo terminaría? Recuerden que es una planificación, es una proyección. ¿Cuánto va a implicar de dinero? ¿No? No, bueno, ustedes de manera operativa interna hacen una proyección de presupuesto, considerando, ¿no? Si quieren lo agregan el presupuesto, más o menos una proyección, pero aquí lo que se pone es un monto. ¿Cuál va a ser el indicador de seguimiento? Por ejemplo, número de talleres, número de capacitaciones, número de monitoreos. ¿Cuál va a ser ese indicador de seguimiento? ¿Y quién va a ser el responsable del seguimiento? Entonces se pone la persona o el cargo que ocupa en el equipo que está a cargo. Y así con, decía, mínimo 3 objetivos para trabajar al menos 3 posibles planes de mejora. Y luego van a establecer los lineamientos que implica la evaluación. O sea, este plan se va a evaluar, ¿no? O estos planes se van a evaluar al inicio o en el proceso o al mes de iniciado. Ustedes ponen cuándo y proponen un solo instrumento de evaluación
de esos planes, ¿no? Pueden escoger cualquiera de los 3 para plantear un modelo de instrumento sencillo de cómo harían esa evaluación. Ya saben que el 8º paso era la sistematización, pero esta tarea solo se queda en el plan, así que acá no hay nada que sistematizar, sino simplemente plantear, se quedaría en el planteamiento de los lineamientos de cómo va a ser la evaluación del plan de mejora. Ese es el trabajo que se va a ir haciendo y como les digo, aquí no se puede repartir, es básicamente una reflexión que va a hacer el equipo y que es procesual. Bien, preguntas maestros. Uno de los criterios de evaluación puede ser el porcentaje de avance del plan de mejora. Claro, claro, así es. Ya el equipo lo define, ¿no? Ya, maestros, entonces pasamos a un intermedio y al regreso ya cada equipo entra a su hoja de trabajo, ya saben el mecanismo, poner sus nombres. Yo les voy a dar ya ahorita a editar para que lo puedan hacer. Damos 20 minutos de intermedio y volvemos al trabajo. ¿De acuerdo?